Esta semana vamos a seguir en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, y vamos a seguir desde el versículo 19, y hoy, Dios mediante, vamos a estar hasta el 21. Vamos a leer. Dice así, continúa el apóstol Pedro con su sermón y dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Sabemos, por lo que hemos compartido desde hace 2 semanas, que Pedro sigue con su sermón que él viene dando desde el pórtico del templo de Jerusalén, y con lo cual está tratando con una audiencia que es judía, y les ha demostrado que Jesucristo es el Mesías que las profecías del Antiguo Testamento habían anunciado. Y a este Dios lo ha glorificado, lo ha resucitado y lo ha exaltado en los cielos. El apóstol Pedro les está exaltando todo esto, y a ese ellos habían entregado, negándolo para que fuera asesinado, siendo justo y siendo santo. Así que ellos, le dice el apóstol Pedro, mataron al autor de la vida, y a cambio habían pedido que se libertara a quien era un asesino. Sin embargo, Pedro les hace saber que ellos hicieron todas esas cosas por ignorancia, porque conociendo las profecías del Antiguo Testamento, no se dieron cuenta que Jesús de Nazaret vino a ellos como Mesías, y que a pesar de las obras que hizo, de sus milagros, de los prodigios, de las enseñanzas de Jesús y de sus propias afirmaciones de que Él era ese Mesías y que ponían en evidencia su deidad, ellos no lo creyeron. Ellos no lo creyeron y no lo entendieron por su ceguera espiritual. Su ceguera espiritual les impidió a ellos que ellos entendieran que Jesucristo era el Mesías. Es decir, que por su ceguera y por su ignorancia, entonces ellos habían cometido terrible pecado. Habían cometido terrible pecado de injusticia y de crueldad con todas esas cosas que ellos hicieron. Y precisamente a ese Mesías que ellos esperaban y que anunciaban las profecías, fue precisamente a quien ellos habían matado. O sea, cosa terrible esa, con toda injusticia y con toda crueldad. Entonces esto puede revelar, o sea, cuántas cosas malas podemos hacer todas las personas por ceguera espiritual y por ignorancia que hay en nosotros de las cosas de Dios, por ignorancia de la palabra de Dios y de todas las cosas que el Señor ha establecido en ellas para que vivamos conforme a ellas. Vamos a leer lo que dice Isaías 5:20. Isaías 5:20 dice: ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! Es decir, el hombre
en su ignorancia de las cosas de Dios, se comporta así como refiere el profeta Isaías. Y la gente habla de Dios, o creen tener un Dios al cual verdaderamente desconocen. La gente habla de tener un Dios o creen tener un Dios del que ignoran todas sus cosas. De tal manera que, como consecuencia de que la gente tenga un Dios del que ignoran todas sus cosas, del que ignoran todos sus mandamientos, la gente vive alejada de sus caminos. Porque la gente no puede, ni nadie puede aprender a obedecer a Dios, a quien no conocen y de quien no saben nada. Entonces, eso para nosotros hoy se convierte en la ignorancia de nuestros corazones también. Es decir, porque nosotros incluso podemos también ser creyentes, pero si ignoramos los preceptos de Dios, si ignoramos lo que Dios quiere, o sea, la Escritura nos enseña a nosotros todo lo que Dios demanda de nosotros, de cada uno de nosotros. Las Escrituras nos enseñan a nosotros lo que Dios quiere que hagamos y lo que Dios quiere que nosotros hagamos. O sea, la Biblia enseña, cuál debe ser nuestra adoración para Él, y nos enseñan todas las cosas que Dios demanda de nosotros. Pero eso muestra entonces que Dios no es ese Dios que la gente anda hablando. Y la gente habla de un Dios, pero que ignoran lo que Dios manda para ellos. Entonces, nosotros sabemos por las Escrituras, y lo hemos mostrado en muchos pasajes, que los judíos, por ser descendientes de Abraham, ellos se consideraban justos solo por esa razón. Es decir, que ellos, como eran de la descendencia de Abraham, sobre el cual estaba el pacto y las promesas, entonces a ellos eso les bastaba para justificarse y creer que ellos eran justos y buenos delante de Dios. Sin embargo, Pedro con su sermón le ha mostrado a ellos lo miserable de su actuación, lo miserable que habían actuado. Le había mostrado su injusticia, su crueldad, su maldad y su pecado. Eso es lo que le ha hecho el apóstol Pedro, ¿no? Y cuán injusto ellos eran y cuál era su posición injusta, verdadera delante de Dios. O sea que el apóstol Pablo, cuando les hace ese sermón, entonces los pone a ellos en el lugar que verdaderamente ellos deberían reconocerse que estaban, en una posición de injusticia, de pecado y de maldad delante de Dios. Y este es el punto al que cada persona debe llegar. Es necesario, nosotros los creyentes que estamos en Cristo, es necesario que así nos veamos. Es necesario que cada creyente podamos mirarnos así. Pero ¿qué no decir de los que no han creído en el Señor? O sea, cada persona debe pasar por encima de lo que él cree de sí mismo y debe dejar de justificarse, debe dejar de pensar que él es justo y conforme a su propia justicia él se percibe como justo y se percibe como bueno. Y todos esos judíos, porque creían que eran descendientes de Abraham, ellos todos se consideraban justos y a todos los demás los veían como chusma. Pero eso igual aplica para nosotros hoy. Incluso nosotros mismos que estamos en la iglesia, si nosotros nos llenamos de soberbia y si no conocemos esta gran verdad que la Escritura nos revela, nosotros todos nos creemos que porque venimos a la iglesia nosotros somos perfectos, justos, santos, buenos, y no es verdad. Porque la Escritura revela esta terrible verdad de la naturaleza humana del principio al fin. Y tenemos entonces que estar claro cuál es nuestra verdadera posición delante de Dios. Y la verdadera posición del hombre delante de Dios es que está lleno de injusticia y está lleno de toda maldad. Y
De hecho, yo en las reuniones de oración que hemos hecho, en algunas veces hemos pedido que estemos orando para que seamos sensibles a nuestros propios pecados. Y el jueves yo dije, vamos a orar, y creo que dije a Alfonso para que orara, y oráramos por estas cosas. Porque es necesario que todos nosotros seamos sensibles a nuestros pecados y a nuestra propia maldad. Entonces Pedro, luego de mostrarle su pecado, su real condición delante de Dios, entonces le dice lo que aparece en el versículo 19. Entonces ahí, después que ha estado haciendo ese sermón y que todavía permanece en el sermón, en medio de ese sermón, y después de que ha hecho toda esa argumentación en contra de los que se creen justos, les dice: así que arrepentíos, dice, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Entonces, en este versículo, el apóstol Pedro los llama al arrepentimiento. Es decir, le está diciendo que ellos debían renunciar a su estilo de vida, que ellos debían cambiar su manera de pensar y su manera de actuar. Y todas estas cosas igual aplican para todos los que estamos en el Señor. O sea, para que entonces no siguieran en sus viejos caminos, para que no siguieran reiterando las cosas que habían venido haciendo, y que en cambio ahora entonces debían escuchar y obedecer la palabra de Dios que se habían cumplido en Jesucristo, conforme a todo lo que hasta ese momento ellos conocían y sabían que se habían cumplido en el Señor. Nosotros hemos dicho que el arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de corazón. Es decir, esto es una cosa tan extraordinaria que tiene que pasar en los que creen en el Señor. O sea, cuando decimos de un cambio de mente, es que cambiemos absolutamente todas las formas de pensar. O sea, todo lo que hemos creído, tenemos que empezar a revisarlo si es conforme a lo que Dios enseña. O sea, y cuando hablamos de nuestro corazón, estamos hablando de toda la naturaleza humana, de todo lo que implica todo el ser interior de nosotros, y que entonces nosotros abandonemos el pecado y renunciemos a todas esas cosas que para Dios son pecado, que para Dios son maldad, y que eso significa entonces abandonar el pecado y volverse entonces a Dios. Y cuando decimos que volverse a Dios, es volverse a Dios con un corazón sincero. Volverse a Dios con un corazón sincero, como para no tener cosas guardadas. Cosas guardadas, y sabemos que todas las personas tenemos cosas guardadas. Y hay cosas guardadas en nosotros que son pecados, que son maldad, y que nos resistimos a dejarlas. Y cuando hacemos eso, entonces nuestro arrepentimiento no es sincero. Pero Dios demanda de nosotros santidad, porque Dios es santo. Y la palabra de Dios enseña, dice que sin santidad nadie verá al Señor. Porque nosotros no podemos conocer a Dios verdaderamente si no es a través de nuestra santidad y de nuestro arrepentimiento verdadero. Entonces, el arrepentimiento verdadero afecta todo el ser del hombre, todo lo que es su naturaleza, la naturaleza de su ser, en lo más profundo de lo que es él. Y entonces eso es la conversión verdadera. Eso es lo que hace que el ser humano entonces se convierta de sus pecados y se vuelva a Dios. Entonces ahora es un convertido. Ahora sí se convirtió entonces al Señor. O sea, eso es lo que la palabra también enseña como el nuevo nacimiento, por el cual nos hacemos unas nuevas criaturas. Es decir, que en Cristo está, nueva criatura es,
las cosas viejas pasaron y aquí todas le son hechas nuevas. Entonces, como ahora soy una nueva criatura, entonces ahora yo abrazo a Jesucristo, abrazo su verdad. Entonces, por abrazar el Evangelio, por mi arrepentimiento, por mi conversión, entonces ahora sí soy capaz de obedecer los mandamientos de Dios. Y por eso en Juan 14:15 dice: si me amáis, obedeced mis mandamientos. 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, por el arrepentimiento y la conversión, entonces son cambiadas de forma absoluta mi relación con Dios y mi relación con las demás personas. Porque cuando yo me arrepiento y me convierto, entonces mi relación con Dios ahora es verdadera y ahora yo tengo una relación que no se parece para nada a la forma en que yo pensaba que me relacionaba con Él, pero forzosamente entonces también tienen que cambiar mis relaciones con las demás personas que me rodean. Es necesario. Y volviendo al punto del arrepentimiento, fíjense que toda la Escritura es coherente. La Biblia no tiene contradicciones. Las cosas que la Biblia, los principios que la Biblia enseña desde el principio al fin, son principios que son coherentes y que se reiteran de una y otra manera para que veamos que son principios que para Dios son tal cual. Y Marcos 1:15, es decir, que Pedro, Marcos 1:15, es decir, que Pedro cuando da su sermón, por supuesto que venía de ser el discípulo del Señor y por supuesto estas cosas tenía que verlas aprendido de Jesús y sabía cuál era el mensaje. Por eso le digo que hay una coherencia. Y el Señor había dicho en Marcos 1:15, dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Es decir, que Pedro entonces estaba diciendo lo que ya Jesús había venido enseñando. O sea que entonces existe un mensaje coherente en la Escritura que manda a todos los hombres a que se arrepienten. De tal manera que eso que está desde el principio, en el que el Señor Jesucristo empezó su ministerio, se reitera después en el Nuevo Testamento y tiene que seguir siendo el mismo mensaje hasta el día de hoy, porque ese es el mensaje fundamental del Evangelio: arrepentimiento para el perdón de los pecados. Entonces Pedro agrega ahí: para que sean borrados, dice, vuestros pecados, y para que vean de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Esa idea de que Cristo te ama y que es muy común, y mucha gente que no conoce las Escrituras y que lo utilizan como una forma para pretender con ello atraer a los incrédulos. Dice: Cristo te ama, y así le dicen a la gente, pero eso no es tan cierto. No es tan cierto. La Escritura enseña que Dios está airado todos los días con el pecador. Así que ciertamente Dios revela su amor de forma muy general en cuanto que envió a su Hijo a morir por los que habían de creer en su nombre, pero Dios tiene un amor muy especial ciertamente por los que creen en Él, por los que se arrepienten, y tiene un tratamiento muy particular con los no arrepentidos. Y la palabra de Dios enseña que Dios está airado todos los días con los pecadores. Vamos a leer el Salmo 7. Es uno de los tantos pasajes que lo dicen. Dice: Dios es juez justo y Dios está, dice, airado contra el impío todos los días. Dice: si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Es decir, que esa es la condición
en la que están los incrédulos no arrepentidos delante del Señor. Es decir, que ese mito, que es muy común, de que Cristo te ama para que la gente se arrepienta, no es verdad, ni es la forma en la que podemos predicarle a la gente el Evangelio, porque el apóstol Pedro, en ese sermón, yo creo que nos está dando un buen ejemplo de cómo es necesario que le prediquemos a la gente entonces el Evangelio. Entonces el punto es que la ira de Dios permanece sobre el pecador que no se arrepiente, de sus pecados, y es solamente Dios, a través de Jesucristo, el que puede perdonar los pecados y producir reconciliación. Solamente el Señor a través de Jesucristo. Entonces, solamente por eso, entonces los pecados pueden ser perdonados y pueden entonces ser borrados. O sea, y esa palabra borrada es una semejanza que cuando estudiamos la Escritura no podemos percibirlo, pero es el mismo término que se utiliza para borrar tinta en un papel, porque eso es lo que el Señor hace, que cuando dice borrar todos los pecados. Colosenses 2:14. ¿Qué es lo que el Señor hace? Colosenses 2:14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Porque eso es lo que Jesucristo hace en la cruz con los pecados de los que creen en su nombre. Isaías 43:25, también el Señor lo había dicho desde ahí, el profeta lo había anunciado. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Entonces, este arrepentimiento, por supuesto, esta conversión, es lo que nos hace que entonces nos hagamos hijos de Dios. O sea, que nadie que no se arrepienta y puede estar en la iglesia, puede cargar la Biblia en el brazo, puede leer la Biblia, a pesar de que pueda hacer todas esas cosas, por más que pegue brincos en la iglesia, o sea, si no se arrepiente, entonces no puede hacerse un hijo de Dios. Porque eso es lo que trae conversión y eso es lo que verdaderamente nos hace ser hijos de Dios. Y en Juan, en el Evangelio de Juan, en 1:11, dice que a lo suyo vino. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice, pero los que le recibieron, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es decir, que si ciertamente los que reciben a Jesús, los que creen en su nombre, se hacen hijos de Dios, entonces por argumento en contrario, los que no le reciben, los que no le aceptan como Señor y Salvador, entonces no pueden hacerse hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, los que lo rechazan no pueden hacerse hijos de Dios. Y sabemos que los judíos que rechazaron a Jesús, todos esos judíos que rechazaron a Jesús, y todos los judíos que hasta el día de hoy siguen rechazando a Jesús, no son hijos de Dios. Esas cosas es bueno que la iglesia las pueda ir entendiendo. Las puede ir entendiendo porque en este tiempo que están sucediendo unos acontecimientos terribles, es bueno que la iglesia vaya quedando claro de estas cosas, ¿sí? Porque hay mucha gente que está confundido con estos temas, pero hasta el día de hoy esto sigue siendo verdadero. Los que rechazaron al Señor y los que lo sigan rechazando no pueden hacerse hijos de Dios hasta el día de hoy. Entonces, dice ese pasaje que hemos leído, para que vengan de la presencia del Señor, entonces dice tiempos de refrigerio. Es decir, que el tiempo de refrigerio se produce entonces cuando hemos sido perdonados. Cuando hemos sido perdonados verdaderamente, entonces vienen esos tiempos de refrigerio, porque entonces ahora también hemos sido reconciliados con Dios.
Porque entonces esa ira que estaba sobre nosotros por nuestra incredulidad, por no arrepentirnos, entonces ahora ya no está. Entonces por eso podemos tener entonces paz para con Dios, como dice Romanos 5. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que entonces ya no hay ira sobre el creyente, llegamos a experimentar descanso y podemos entonces disfrutar de cercanía con Dios, salvación y también entonces vida eterna. El versículo 20 dice también, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Así que entonces en respuesta al arrepentimiento del hombre y su vuelta a Dios, entonces Dios envía a Cristo. Pero ¿cómo lo envía, no? Es la pregunta. Y ciertamente Cristo ya vino a lo suyo. Y sabemos que su pueblo lo rechazó y lo mató. Eso está en Juan 1:11, que le referimos hace poco. Pero ahora Jesucristo también viene. Primeramente a quienes escuchan y lo reciben. Jesucristo viene también a ellos. Y también vendrá al final de los tiempos. Porque Jesucristo también habrá de venir al final de los tiempos en lo que llamamos su segunda venida. Mateo 24:44. 24:44. Dice, por lo tanto, también vosotros, y este mensaje lo está diciendo el mismo Jesús. El mismo dice en el 44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea, el mismo Jesús, y recordemos que él utilizaba esta expresión, el Hijo del Hombre, para referirse a sí mismo. O sea, no he visto palabras que él diga, o sea, él decía yo soy, llegó a decir yo soy, pero no habla en ese término, sino que siempre utilizaba con mucha frecuencia el Hijo del Hombre. O sea que porque el Hijo del Hombre dice vendrá. O sea que Jesús está haciendo una afirmación de que vendrá. Y obviamente no podía estarse refiriendo a su primera venida porque ya estaba ahí, obviamente, ¿no? Mateo 24:35 dice, había dicho lo siguiente, dice, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Es decir, que la afirmación que el Señor iba a hacer cuando empieza a hablar en estos pasajes es una afirmación de acontecimientos que han de cumplirse. Entonces Pedro le está hablando, por supuesto, a judíos que no lo habían recibido en su primera venida. Pero sin embargo, entonces los está invitando y le está ofreciendo una nueva oportunidad para que entonces creyeran y se convirtieran, por supuesto, antes de su segunda venida. Y ese es el mismo llamado a todos los que no conocen al Señor, que se arrepientan y que se vuelvan al Señor, porque cuando llegue ese momento, entonces ya no habrá oportunidad, ya no habrá tiempo para arrepentimiento, porque el tiempo oportuno para arrepentimiento es ahora, es el tiempo de esa oportunidad, es decir, que tiene que ser antes de que Él regrese. Vamos a leer lo que dice Romanos, y él está hablando a una audiencia judía. Estaba diciendo a ellos que aprovecharan pues esa oportunidad que todavía tenían, porque a consecuencia del rechazo que ellos tuvieron por el Señor Jesucristo, entonces está pasando lo que dice Romanos 11:23.
estaba hablando a los judíos, el apóstol Pedro en ese momento, y le dice, y aún ellos, está hablando el apóstol Pedro, el apóstol Pablo está hablando de los judíos, dice, y aún ellos, si no permanecieren en la incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pablo está hablando ahí de que ellos eran los ramos que habían sido desgajados, arrancados del olivo, y que en ese olivo habían sido entonces injertados los que eran gentiles, está diciendo el apóstol Pablo, pero aquí cuando uno ve más adelante el pasaje, dice, pero aún ellos, es decir, hablando de esos que habían sido desgajados, si vamos un poquito para atrás lo vamos a ver, un poquito para atrás, en el 19 dice, pues las ramas dirán, fueron desgajados para que yo fuere injertado. Es decir, en el 17 dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella, y han sido hechos partícipes de la raíz y de la rica savia del olivo. Es decir, que los judíos habían sido desgajados entonces del olivo. ¿Por qué? Por su incredulidad. Y el apóstol Pablo entonces les está refiriendo, le está ofreciendo esa oportunidad, que es lo mismo que se repite aquí en este pasaje de 11:23. Y aún ellos, dice, si no permanecieren en la incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Es decir, que los judíos, si no se vuelven de su incredulidad y no se vuelven a Dios, ellos van a ser condenados igualitico que todos los incrédulos, igual manera para ellos. Es decir, que ellos, para que sean injertados en el olivo en el que fuimos injertados los que no éramos judíos, pero que hemos creído, entonces ellos pueden nuevamente hacerse hijos verdaderamente de Dios. Pero no como anda creyendo todo el mundo que los judíos tienen un trato más allá de lo que la Escritura enseña. Versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Jesús dijo a sus discípulos que nadie, sino el Padre, conoce el día y la hora en que Él ha de regresar. O sea, esto está también en Mateo 24:36. Por eso que toda la Escritura es importante y es necesario enseñarla. Porque durante mucho tiempo, gente ignorando lo que dice este pasaje, se han atrevido a profetizar el regreso del Señor. O sea que ya en más de 2 o 3 ocasiones han habido supuestos profetas en muchas partes del mundo que se ha atrevido a decir que ya Jesucristo viene en el año 2012, había dicho alguien. Pero por supuesto, por eso es que nosotros los creyentes que aprendemos y tenemos que conocer la Escritura, debemos estar entendida, pero porque el Señor mismo se lo había dicho a sus discípulos. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así que Dios, Padre, entonces, ¿quién determina el tiempo exacto para la segunda venida de Jesús? Cuando Él, dice ese pasaje, dice, restaurará todas las cosas. Cuando Jesús venga, entonces habrá de ser así. Cuando Jesús venga en su segunda venida, entonces habrá de restaurar todas las cosas. El mismo apóstol Pedro, que está haciendo este sermón, después escribe 2 epístolas. Vamos a leer en la segunda epístola de Pedro lo que Pedro dice al respecto.
3:7. Vamos a leerlo de 3:7 para que tengamos más o menos un poco de amplitud de lo que el apóstol Pedro empieza diciendo aquí en este sermón. Dice, cuando Jesús venga, dice que restaurará todas las cosas. El mismo Pedro entonces en esta epístola que escribió, quizás un tiempo después, según de Pedro, 3:7 al 13 vamos a leer. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, eso lo está diciendo a los creyentes, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, y esto se lo está diciendo porque había gente que decía, pero bueno, si esto es lo mismo que nos están diciendo desde hace tiempo. Entonces el apóstol Pedro les está dando una respuesta. Y dice el 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dice, voy a leer hasta el 13, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Es decir, eso que Pedro refiere ahí, a ciencia cierta nadie puede saber qué es lo que va a ocurrir. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Algunos piensan que eso puede ser un acontecimiento cósmico que va a provocar todo eso que ahí refiere, pero lo que sí es cierto es que habla de fuego, fuego que va a deshacer todo lo que hasta ahora conocemos, dice el apóstol Pedro. Algunos piensan, de la misma manera en la que yo me puedo inclinar, que eso va a ser producto de una fusión nuclear. Cuando nosotros vemos las cosas que están sucediendo ahorita, en este mismo momento, entonces uno no sabe, yo espero que no, por supuesto, nosotros esperamos que no sea. Nosotros esperamos que no sea. Pero la humanidad puede acabarse, es así. A través de que estos locos que gobiernan la humanidad, que Dios lo va a utilizar, por supuesto, para sus fines, para que se cumpla todo lo que está establecido. No sabemos quién le va a tirar primero a quién una bomba atómica y otro va a disparar otra bomba atómica, y pueden tener imaginación de lo que va a suceder cuando ese día llegue. La palabra de Dios parece que lo que aquí dice que habla de que va a ser por fuego, ¿no? Entonces, bueno, no podemos caer nosotros en conjetura, estamos hablando de lo que parece más probable, ¿no? Que puede ser una fusión nuclear por lo que van a pasar estas cosas. Sin embargo, el apóstol Pedro ha dicho ahí que habrán cielos nuevos y tierra nueva, que se confirma en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, 1 y 5. Juan, discípulo también del Señor, en la revelación que tiene, entonces dice, vi un cielo nuevo. Esto es lo que es, por eso es que el libro de Apocalipsis, en vez de ser un libro, y la palabra Apocalipsis, la gente la percibe como algo catastrófico, y como algo, pero para nosotros no. Para nosotros, para los creyentes, es el tiempo de la gloria de Dios, es el tiempo
de lo que es bueno para lo que hemos creído. Y Juan dice aquí, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué dice? Pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, dice, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dice el 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Escribió el apóstol Juan. Entonces, mientras el Evangelio es predicado en la tierra, como lo hacemos nosotros aquí y como se está haciendo en muchos lugares, no en todas partes del mundo se predica el Evangelio, pero en general el Evangelio está siendo predicado. Por supuesto, entonces Jesús, dice Pedro, dice que es necesario que permanezca en los cielos, es decir, que en su trono donde Él ha sido exaltado y de donde Él, por supuesto, dirige el desarrollo de la iglesia, el desarrollo del reino y de todas las cosas que han de ser cumplidas. Por supuesto, y Él permanece en los cielos hasta que se cumpla lo que dice Mateo 24:14. Vamos otra vez a Mateo 24:14. 24:14. Dice Mateo 24:14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, que es necesario entonces que el evangelio sea predicado en todos los lugares de la tierra, para que entonces venga entonces el fin que el Señor ha anunciado. Entonces, cuando sea así, cuando esto se haya cumplido y sea entonces también cumplida la restauración también de todas las cosas, entonces esos tiempos de refrigerio de los que hemos hablado, que son circunstanciales, entonces serán tiempos de refrigerio completo y será tiempos de refrigerio eterno, porque entonces es la vida eterna y la salvación que Dios ha ofrecido entonces a los que creen en su nombre. Entonces, estas fueron entonces las cosas, siguiendo el pasaje, lo que ha dicho Pedro en ese versículo 21, estas fueron las cosas que Dios habló por boca de sus santos profetas del Antiguo Testamento. Es decir, ellos, los profetas del Antiguo Testamento, o sea que ellos comunicaron a través de las profecías la revelación divina que Dios le había dado a ellos de todo lo que había de ocurrir y que por supuesto empiezan cumpliéndose con lo que ha ocurrido con el Señor Jesucristo, con todo lo que ha pasado, con todo lo que tenía que pasar, y por supuesto estas profecías refieren de todas las cosas que aún faltan por cumplirse. Entonces, en los versículos siguientes, Pedro empezará a dar más detalles de lo que decían esos profetas. Por eso que en el versículo siguiente, él empieza diciendo, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Pero eso lo vamos a tratar entonces en la próxima enseñanza. Entonces, en resumen, la absoluta necesidad del arrepentimiento debe ser cargada
en la conciencia de todo lo que deseen que sus pecados les sean borrados. Eso es necesario, tanto para los incrédulos como para nosotros los que creemos. O sea, debemos tener en nuestra conciencia, o sea, hasta dónde necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. O sea, de cuánta nosotros necesidad tenemos de Dios para que entonces los pecados puedan ser borrados. Y eso es lo que Pedro trata, de ser capaces de cargar conciencia de pecado en los que han de ser salvados, en los que desean que sus pecados les sean borrados. Pero los que han sentido, por supuesto, y los que llegan a sentir esa carga del pecado y puedan mirarse verdaderamente como somos y puedan sentir necesidad de arrepentimiento, ellos son bienaventurados. Ellos son bienaventurados. O sea, los que sienten ese peso en su conciencia, en su alma, en su ser, de que están llenos de maldad, de injusticia, ellos son los que llegan a sentir entonces esa necesidad de arrepentimiento y de volverse a Dios. Por eso entonces ellos son bienaventurados, porque entonces para ellos es ese refrigerio que Dios ofrece, para los que se arrepienten y creen en su nombre. Y ese es el verdadero refrigerio que entonces pueden recibir del amor perdonador de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te queremos, Padre, agradecer al Señor por tu palabra, Señor, por la Escritura, Señor, que nos revela, Señor, quién eres, Señor, y que nos revela, Señor, las cosas que tú demandas, Señor, para los que creen en tu nombre, Señor, para los incrédulos, Señor, para cada quien, Señor. Padre, nosotros te damos las gracias, Señor, porque tu misericordia, Señor, y tu favor ha sido sobre nosotros, Señor, para que podamos, Señor, escuchar en esta mañana, Señor, tu palabra, Señor, que es bendita, que es eficaz, Señor, para cambiar nuestros corazones, Señor, para que podamos, Señor, si no lo hemos hecho, Señor, poder revisar, Señor, cuánta necesidad tenemos de ti, Señor, de que podamos, Señor, reconocer, Señor, todos nuestros pecados. Padre, que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a ser sensibles, Señor, a toda nuestra maldad, Señor, a toda nuestra injusticia, Señor. Te rogamos que tengas misericordia de nosotros y que cada día, Señor, podamos hacernos sensibles, Señor, a nuestra necesidad de ti, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que ponga, Señor, esa convicción de pecado, Señor, en la gente que nos rodea, Señor, en nuestra familia, Señor. Padre, en nuestro país, Padre Santo, que tenga misericordia, Señor, de Venezuela, Señor, y que la gente pueda reconocer, Señor, que tú eres un Dios, Señor, que eres santo, Señor, y que tú rechazas, Señor, el pecado, Señor, que hay en nuestros corazones, Padre. Por eso te rogamos que tengas misericordia, Señor, de nuestra nación, Padre Santo, y que tú puedas, Señor, ayudarnos, Señor, como iglesia, a ser instrumentos para predicar tu palabra, Señor, y llevarle a la gente, Señor, la necesidad de arrepentimiento, Padre Santo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.